Muy bien, pues empezamos, o más bien continuamos con este coloquio de productos de investigación del área académica 5 2023. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rosalía Menéndez Martínez, doctora en Historia, y bueno, parte de sus líneas actuales de trabajo, líneas de investigación, yo destaco líneas de investigación y generación de conocimiento, están vinculadas con Historia de la Educación, siglos XIX-XX, libros de texto mexicanos, siglos XIX y XX también, arquitectura escolar, espacio escolar en los mismos siglos XIX y XX, publicaciones periódicas, formación de profesores. Pues ha desarrollado distintos proyectos. En esta ocasión nos presenta algunos resultados del proyecto titulado Las publicaciones pedagógicas, espacios de divulgación de nuevos saberes, entre comillas, la enseñanza primaria, una revista por y para maestros 1901-1910. Pues las dejo con la doctora para que la aprovechemos en el escaso tiempo que tenemos y que también tengamos la oportunidad de tener un espacio quizás como de unos 20 minutos de reflexiones, de compartir quizás los estudiantes algunos comentarios, preguntas. Abrimos entonces eso posterior a la exposición de la doctora. Bienvenida, recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Pues me agrada, me congratula estar en esta presentación de lo que han sido los resultados de investigaciones de diversos colegas del área académica 5, del área de teoría pedagógica y formación docente, donde ustedes ya han podido darse cuenta desde el día de ayer y al de hoy, pues que hay una diversidad de temas que los profesores investigamos, que van desde cuestiones pedagógicas, didácticas, contemporáneas, y ahora les va a tocar las del pasado. Porque también la pedagogía, los temas de educación tienen un pasado. A veces se nos olvida un poco y pensamos que todo es el hoy, como acaban de escuchar en la conferencia anterior, el YouTube, las redes, y bueno, sí, pero todo eso tuvo un pasado, tuvo un origen. No hubiera existido esto sin lo que venía antes. Y el antes puede ser siglos. No les voy a decir que en la década pasada o el sexenio pasado. Pueden ser décadas, pueden ser años o pueden ser siglos. Yo los voy a llevar al siglo XIX, ¿sí? Un siglo que quizás van a decir, uy, el XIX, ¿qué habrá ahí? Pura aburrición, puras cosas viejas. ¿Qué habrá ahí? Pues hay muchas cosas muy importantes, muy interesantes, que a personas como yo y como algunos estudiantes y otras colegas, aquí otra historiadora presente, la doctora Gudiño, pues nos gusta andar en esos siglos XIX, a ella más el XX, a mí más el XIX, pero los historiadores andamos hurgando en el pasado, en la vida de las y los actores del pasado. En este momento yo les voy a hablar sobre los maestros. La mayoría de ustedes tienen maestros y maestras, ¿sí? Muchos de ustedes tuvieron su maestro de primaria, su maestro de secundaria, y así nos vamos. Bueno, ¿y de dónde salió toda esta gente? ¿Salió de una escuela por ahí en el siglo XX? Bueno, pues estos maestros tienen una larga historicidad. Las primeras escuelas normales datan de 1887, del siglo XIX. Escuelas normales ya en forma, porque la formación de maestros viene desde el siglo XVIII. Entonces, pero ya una formación con una estructura escolar, planes de estudio, programas, que está dentro de la legislación educativa, que tiene maestros, que tiene mobiliario, que tiene libros, 1887. Y para las mujeres, 1889 en la Ciudad de México.
Yo les voy dando los datos de la Ciudad de México, porque al final del día es nuestra ciudad, ¿sí? También hubo otras importantes escuelas en Veracruz, la de Jalapa, la de Orizaba, la de Puebla, y para no hacerles el cuento largo, todo el país tuvo escuela normal. Pero las pioneras fueron estas que les acabo de mencionar. Y yo en particular les voy a hablar de la Escuela Normal de la Ciudad de México, de sus maestros. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estos maestros, de lo que estudiaron en la Escuela Normal, van a ser justamente personajes que aquí se los voy a presentar. Aquí tenemos a su lado derecho al maestro Celso Pineda, un importante profesor egresado de la Escuela Normal de la Ciudad de México, que va a escribir libros de texto de civismo. Fundamentalmente su línea es el civismo, y escribió un libro precioso que acabo de encontrar y estoy feliz por ello, porque no estaba en México y hemos descubierto que sí está, lo tenemos en la UNAM, sobre higiene. Luego tenemos a don Ponciano Rodríguez. Tiene cara de Ponciano Rodríguez, yo siempre lo veo y digo, tiene cara de Ponciano, ¿verdad? El profesor aquí sentado, él era un profesor que no escribió libros de texto, pero fue un gran editor, un hombre que escribió varios artículos y que tuvo puestos muy importantes dentro de la Dirección General de Educación Primaria. Y luego tenemos a alguien que es muy conocido para ustedes, que lo deben conocer y deben saber quién es. ¿Adivinan quién es el que está en medio? Aquí en la universidad lleva el nombre de él. Se van a equivocar porque yo sé que van a decirme uno y no es, o quizás no. ¿Cuál es? El del medio. ¿Quién es? ¿Don qué? El nombre de un espacio que tiene nuestra universidad. Aquí está. Gregorio Torres Quintero. Muy bien, Montserrat. Don Gregorio Torres Quintero. Miren, se los presento. Yo siempre he pedido una cuadro, una foto, algo de él en la biblioteca. Claro. No me han hecho caso. Bueno, yo creo que lo voy a donar yo. Bueno, y luego acá tenemos a don Luis de la Brena, otro destacado autor de libros de texto. Fue creador de un método de lectura tan exitoso que ganó un premio en París, y en Estados Unidos circuló su libro. Bueno, y en muchos países. Entonces, estos profesores que están aquí, que se los he presentado, mucho gusto, les ha contestado, mucho gusto, jóvenes, son maestros normalistas. Estudiaron, fueron las primeras generaciones de la Escuela Normal de Maestros. Luego vendrán las mujeres, no crean que no vinieron, también van a venir, pero fotos pues no he encontrado muchas de ellas. Entonces, estos son 4 jóvenes egresados de la Escuela Normal que salieron de la mejor escuela normal, junto con la de Jalapa, de América Latina. Que no me oigan en Argentina, que no me oigan en Brasil, pero se convierte en un modelo porque ellos copian el modelo de Francia, de la École Normale, y posteriormente de la École Normale Supérieure, de donde van a estudiar intelectuales de primera línea en Francia. Bueno, nosotros tuvimos ese modelito, bueno, no modelito, modelote. Y de ahí empiezan a egresar estos destacados maestros, primeras generaciones. Primero, ya se imaginan ustedes que esa escuela fue cuidada de punta a punta. El edificio, el mobiliario, los maestros, el plan de estudios, los programas, los libros. Que por cierto, estos chicos tenían que aprender a leer francés, inglés, alemán, latín, maestros. Porque los libros en su mayoría venían en lenguas de este tipo. ¿Ok? Estos jóvenes salen, egresan con un entusiasmo desbordador, con unas ganas de hacer cosas. La mayoría no eran de la Ciudad de México. Don Gregorio Torres Quintero es de Colima, ¿no? Don Ponciano es de Puebla, y así. Pero que les dieron una beca para venir a estudiar a la Ciudad de México su escuela. Con esa beca logran estudiar y después, bueno, tienen toda la energía, el ánimo y toda la formación de maestros con un altísimo nivel académico. Estos jóvenes van a ser muy ambiciosos. ¿En qué sentido? En querer
mostrar que sus conocimientos, sus saberes, las nuevas pedagogías, los nuevos métodos, las nuevas didácticas puedan llegar a todo el país. ¿Pero cómo van a llegar? Pues un país, bueno, digo, don Porfirio hizo lo suyo, ¿no? Hizo una red ferroviaria enorme, puertos, pero había mucha falta de comunicación. ¿Cómo iban a llegar estos saberes si tú no vienes a la Ciudad de México a estudiar, como ahora, o no vas a estudiar a Jalapa? ¿Cómo hacer que la cantidad de maestros y maestras que están a lo largo de un país tan extenso, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una diversidad tremenda, económicamente inclusive, pudieran aprender esto? Este grupo pensó, bueno, no nomás ellos, lo pensaron varios, en las publicaciones, no los libros, porque los libros eran caros. O sea, comprar un libro no era, me voy aquí a la librería, aquí al Fondo de Cultura, al Colmex o aquí a la Pedagógica y me compro mi libro. No, no, no. El libro es un texto caro, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Dicen, bueno, vamos a publicar una revista. Publicar una revista. Y este grupo de jóvenes, me los imagino ahí debatiendo, pensando cómo le hacemos, empiezan con la idea de, primero que nada, formaron un grupo que se llamó el Colegio de Profesores Normalistas. O sea, no les cayó la revista así de golpe y porrazo, no. Recién egresan y empiezan los grupos colegiados, que nosotros conocemos mucho en las universidades, ¿cierto? Pero estos grupos colegiados eran súper productivos, y crean este famoso colegio, que así se le llamaba a sus grupos colegiados, el Colegio de Profesores Normalistas. Es decir, ellos empiezan a decir, a ver, ¿tú eres normalista? Vente para acá. ¿Tú no eres normalista? No entras en mi grupo. ¡Wow! Un grupo que se empieza a hacer selectivo. ¿A partir de qué? De egresar de una escuela normal. Tú saliste de la normal, le entras, no saliste, no. Entonces, ese colegio empieza a construir una serie de reuniones, y empiezan a sacar un montón. Tienen la idea que ellos pueden incidir en la política educativa. No se les cierra el mundo, no dicen, ay, no, es que don Porfirio, es que justo cierra el secretario, parece que no tenían límite. Y empiezan a currícula, programas, guías metodológicas, libros de texto. Eran una verdadera efervescencia. No es la única revista, va a haber muchas revistas. Yo soy de la idea, y coincido con Leticia Moreno, una investigadora del Estado de México, en que es el siglo de las revistas de educación, de las revistas pedagógicas. Es decir, se publicaron revistas, bueno, hasta en un pueblito sacaba su revista, ¿no? San Benito, y tenía su revista pedagógica, ¿no? Bueno, entonces hay un boom. Estos maestros entonces en este colegio de profesores dicen, tenemos que hacer una revista, necesitamos una revista, no nomás libros de texto, no nada más conferencias, no nada más, no, y se avientan a crear la revista La Enseñanza Primaria, que aquí ustedes ven uno de sus portadas, que pues muy al siglo XIX, con esas cositas que le ponían como florecitas, hojitas. Los niños muy del siglo XIX, muy occidentales, muy con esa vestimenta de niños del XIX. Entonces, esta es la revista que yo me interesé, porque yo estaba estudiando a los maestros con sus libros de texto. Pero después empecé a ver sus publicaciones y me llamó mucho la atención las publicaciones periódicas. ¿Por qué periódicas? Porque se publican periódicamente. Pueden ser semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, al final del día periódicas. Bueno, estas revistas eran muy sencillas. No crean ustedes que es como las revistas de... No. Eran 16, 15 hojitas, que en el papel más sencilla que se puedan imaginar, su portadita, ¿no? Se compraba por entrega, ¿no? Entonces, ellos hacían su pedido, maestro, soy de Mocorito, Sinaloa, y manda a pedir su revista y se la manda. Porque recuerden que el correo postal en ese tiempo era muy eficiente, y era correo postal, así, pum, llegaban las revistas. Bueno, cuando yo veo todo esto, pues me empecé a interesar en la revista.
La empecé a buscar. Obviamente, una revista del siglo XIX no es tan fácil encontrar. Encontré unos números aquí, en la hemeroteca de la Universidad Pedagógica Nacional, pero había poquitos. Y dije, no, pues con estos no me voy a dar una idea de cómo está todo. Y siguió mi búsqueda y llegué a la hemeroteca de la UNAM. Y para mi suerte, porque esto es una suerte, no siempre pasa, me encontré la colección casi completa. La tuve que complementarla con los de la pedagógica, unos que tenía la Universidad Iberoamericana y uno que tenía la Ibero. No, la Ibero y el Mora. O sea, anduve ahí pescando las que me faltaban. Completé la colección de 1901 a 1910. Pero la mayoría estaba en la hemeroteca digital de la UNAM. Eso sí fue un regalo, porque yo ya tenía mi revista ahí, entonces ya a imprimir, a sacar, y ahí empezó todo. Como pongo aquí el inicio, ahí está. Se analizaron de manera especial los artículos escritos, el inicio, cómo empezó todo, porque todo tiene que empezar en algún momento, ¿no? Uno se puede emocionar mucho con algo, pero si uno no le pone inicio, pues no más ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces, los profesores normalistas que fundaron la revista La Enseñanza Primaria, su director y el cuerpo editorial proponen esta publicación. El cuerpo editorial son a los que ya les presenté, ¿no? Como medio impreso para debatir nuevas ideas y generar nuevos saberes, acordes con las modernas tendencias pedagógicas. ¡Wow! ¡Súper reto! O sea, estos no dicen, aquí te voy a contar un poema, no. Están y van a estar a la vanguardia de México, de América Latina y del mundo. Bueno, y se ve que don Gregorio Torres Quintero tenía unas redes buenísimas, conocía a un montón de gente, que eso le va a facilitar mucho que su revista, porque, mira, yo casi digo que era la revista de don Gregorio, ya les voy a contar por qué, pero así empecé. ¿Cómo es la metodología que utilicé? Bueno, es una investigación con fuentes de primera mano, fundamentalmente, obvio, la revista La Enseñanza Primaria, pero uno tiene que nutrirse de otras fuentes, planes, programas, los expedientes de los maestros, que tuve que ir al archivo histórico de la SEP, que está resguardado en el Archivo General de la Nación, que es una locura ir a ese archivo, pero bueno, ni modo, no nos queda de otro, porque está más desorganizado que mi bolsa. Entonces, ahí se consiguieron los siguientes materiales de fuentes de primera mano, pero la fuente fue esa. Ahora, se consultaron 216 números publicados quincenalmente entre estos años. Cada número empezamos como con 14 paginitas, que digo paginitas porque cada página tenía una carga de información que uno no sabía, o sea, cómo pasarle a la siguiente. Tuve que hacer una selección, entonces me eché todos los números, todos. Al final de la revista cuenta más o menos como con unos 24 páginas, o sea, sí subieron. Al principio no tenían dinero, pero después ya tienes un dinerito con la venta de las revistas. Tampoco era tanto, no crean que se hicieron millonarios, porque realmente era muy barata la revista, ahora les voy a decir cuánto costaba. Y ahí empezó todo, pero yo no podía revisar todos los artículos, porque era una cantidad de artículos, una cantidad de temas, una cantidad de información, que entonces dije, bueno, pues me voy a quedar con los artículos de mis maestros, ¿no? ¿De quiénes? De los normalistas, ¿sí? Entonces, estos normalistas son los que vamos a ir viendo, y sus artículos son. Y luego yo los aglutiné en algo que le llamé élite educativa, porque eran una élite, no eran cualquier maestro. No era el maestro de a pie, no era el maestro que vivía en la sierra o que vivía en el desierto o en la selva, no. Estos maestros son unos maestros de élite que van a tener una presencia en la vida educativa, ejercen un poder dentro de la política educativa y escriben un montón. Serían SNI3 seguro, todos serían SNI3 seguro, porque algunos estaban tan agobiados como nosotros, la verdad, tenían vidas
un poquito más relajados, aunque muy enfermos, porque también tengo sus enfermedades. Así que nosotros los consolaremos con todo, y hasta tengo todos los datos de sus enfermedades, por si alguien quiere estudiar las enfermedades de ellos, pues ahí están, porque el magisterio genera a veces problemas de salud. Bueno, entonces, esos son los documentos que yo los artículos que yo revisé. Pasamos a la siguiente. Ahora, yo creo que fue una revista que empezó con un buen pronóstico. Un grupito muy brillante, un grupito muy trabajador, un grupito muy interesado, con una perspectiva nacional de lo que debería de llegar a todas las escuelas de la ciudad, del país, de las zonas rurales, etc. El 78% de los autores del primer número, que salió el 1 de julio, eran normalistas. Pero eran amigos cercanos a don Gregorio Torres Quintero. Entonces, pues sí, don Gregorio era el que decía, hombre, tampoco iba a recibir artículos que dijeran, no, este artículo es una porquería, no, ni lo metan, no, él hace una selección real, que aunque fueran sus cercanos, fueran artículos acordes a la política de la revista. Seguimos. Bueno, ¿cuál era el objetivo de una revista de maestros y para maestros? Pasamos. Entonces, su editor, Celso Pineda, nos lo va a decir muy claramente en esta cita, que sí me voy a permitir leer. Dice: permitámonos al lector unas cuantas palabras por vía de prólogo o como una explicación acerca de los fines de esta humilde publicación. Cuando un periódico de la naturaleza del nuestro hace su aparición, unos, los indulgentes, suelen acogerlo bondadosamente y aún a veces buscan y quizás hasta creen hallar algo que les instruya y les guíe en la penosa carrera a que se han consagrado. Penosa tarea a la que se han consagrado. Pero otros, y son los más malquerientes y adversarios por sistema de todo aquel que tiene la noble osadía de lanzar sus opiniones a la publicidad, juzgan cuestión de orgullo, de vanidad y de pretensión, lo que no es sino un intento sano y por demás laudable de colaborar en la magna obra de la enseñanza. Recuerden que este es un lenguaje del siglo XIX. A estos hacemos formal protesta de nuestra humildad, porque ninguna pretensión, ni vanidad, ni orgullo pueden tener aquellos cuyos nombres no tienen ningún favorable precedente, pues, exceptuando a nuestro compañero, el señor Gregorio Torres Quintero, que dirigió con bastante acierto una publicación pedagógica en Colima, los demás somos casi desconocidos y nuestros nombres no han considerado, por cierto, ningún timbre glorioso. En cuanto a los primeros, aquellos que identificarse quieren con nosotros, hacémosle sincero ofrecimiento de poner a su disposición todas nuestras pobres energías, sirviéndoles, si así puede decirse, de intérpretes de las ideas más recientes que en materia de educación los grandes pensadores escriben. Ahí está, Es decir, que nos digamos a aquellos que por lo exiguo de su sueldo no pueden tener a su alcance obras de mérito pedagógico, casi siempre muy caras, y cuyas lecturas ni se podrían entender, pues casi siempre necesitan en sus horas de descanso buscar otra preocupación productiva. A ellos, con quienes bien queremos hacer nuestra comunión de ideas ante el ara bendita del bien común, dedicamos esta publicación que, les repetimos, no lleva otra pretensión que la de colaborar en la obra grandiosa de la enseñanza y por ende de la evolución de México. Bueno, pues muy político, pero también muy conocedor de lo que pasaba. Es una publicación que no voy a vender en 5 pesos porque no la va a comprar nadie. Estamos hablando de profesores con sueldos
muy sencillitos. Entonces, ahí ya está el mensaje que ellos están planteando sobre lo que quieren proyectar, ¿sí? Ahora, esta revista, el precio, 65 centavos el año. No creen que era la revista. Entonces, el costo de entrega era una revista por entrega, por un semestre tenía el costo de 65 centavos. ¿A usted lo quiere un año? Muy bien, le hacemos un pequeño descuento. 1.25. Era una revista sumamente económica, pero se pedía pago para adelantado, por si acaso, y se establecían varias opciones para adquirirla. Lo más importante era distribuirla. ¿Cómo quiere usted que le llegue su revista? ¿Se dan cuenta? Ellos querían que la leyeran. A ver, ¿cómo le hacemos en burro, en tren o como sea? Va a llegar esa revista. Y sí llegó. Tuvieron estos años que ya les comenté, más o menos las páginas ya les comenté, etcétera, ¿sí? Hubo artículos que venían, como eran tan grandes, no se podían publicar en un número. Entonces se distribuían. Por ejemplo, hubo un método muy famoso de un profesor de matemáticas, bueno, luego escribió su libro de texto, con eso les digo todo. Y si les cuento más, don Julio Hernández fue el primer maestro en 1959 que fue el autor del libro de geometría. El de geometría, el del 50, que ustedes lo pueden ver en internet de la Conalitec. Pues don Julio empezó escribiendo en esta revista el pre de su libro de texto, ejercicios de matemáticas y su método. Entonces, claro que el método duró, yo lo veía, y ahí viene, y otro, o sea, yo creo que se echó como un año. Luego hubo otro método muy importante para coser. Ustedes dirán, ¿cómo que para coser? Sí, porque la materia de costura se llevaba en la currícula de primaria para niñas. Y hubo una norteamericana que diseñó un programa para primaria, para la enseñanza de la costura, y yo no sé cómo lo hizo don Gregorio Torres Quintero, contactó con la señora Cocheris, y pues que se traen el método, y que lo publican en la revista. Y bueno, así como ese ejemplo les puedo dar más. Pero ya se me anda yendo el tiempo seguramente. Bueno, entonces, la revista tuvo una circulación nacional. No sé si vamos por ahí, a ver si no voy... Sí, ahí está. La revista... madre mía. La revista tuvo una circulación nacional. Es decir, que sí se logró... Ahora, ¿cómo sabemos que era una circulación nacional? Es que don Gregorio era muy listo. Empezó a invitar autores de todo el país. Entonces, claro, si él, mira, es poblano, pues el poblano se lleva sus revistas. El de Sonora, el de Sinaloa, el de tú. Y entonces tenía autores de toda la República que eran sus voceros de esa revista en la República. O sea, muy listo, ¿no? Claro, eran profesores también muy importantes, ¿no? Entonces, don Gregorio va a ser el director de la revista y mantiene un férreo control sobre todos los artículos, ¿sí? ¿Qué es lo que se promovía desde su punto de vista? La nueva pedagogía, los nuevos métodos, prácticas nuevas, saberes, materiales escolares, porque ahí hasta hablan del borrador, el pizarrón, porque en la escuela todo es un conjunto, nada está separado. Plan de estudios, programas de estudio, libros de texto, contenidos, material escolar, mobiliario escolar, sí, todo es un conjunto. O sea, en la escuela nada queda como por allá y otro por acá. Todo es un entramado que al final es la escuela. Todo, incluyendo a los alumnos y a los maestros. Entonces, las nuevas pedagogías empezaron con el método objetivo o intuitivo. Ver, tocar. Entonces, como los niños no podían tocar ni ver todo, les hacían las famosas láminas, que hasta la fecha se pueden usar. Luego les puedo dar un tour por la biblioteca y hay algunas de ellas resguardadas en el archivo histórico. Aquí se promovían en la revista las láminas, se ponían y luego decían, se vende en la librería Perenganita. Claro, la librería Perenganita le pagaba un dinerito porque eso era publicidad. Pero están promoviendo. Ahora, que acaban de llegar los últimos pupitres de París, cuestan tanto. ¿Sí? Tenía publicidad. Entonces, todo era eso, todo era estar ahí. Bueno, ahora, quiero nombrarles algunos profesores. Bueno, vamos a hablar de las mujeres, aquí vienen. La revista
Uno cree que las mujeres no tenían participación, sí la tienen, y muy importante, y son destacadísimas. Bueno, nos falta María Luisa Ross, que después va a venir, etc. Les menciono algunos nombres: Estefanía Castañeda, que se va a convertir en la creadora de la Escuela de Párvulos, escribe todo un libro muy famoso, etc. Dolores Correa Zapata, otra importantísima, María Enriqueta Camarillo, Laura Méndez de Cuenca, son algunas. Todas escriben aquí, todas son mujeres muy destacadas, todas hacen libros de texto. Bueno, y déjenme pasarles a comentar algunos nombres, como ya les mencioné, a Celso Pineda, a Luis de la Brena, a Ponciano Rodríguez, Daniel Delgadillo, Lucio Tapia, Toribio Velasco, Jesús Sánchez, Juan José Barroso. Son nombres que quizás dicen, bueno, ¿son nombres? No. Empiezan a buscar a cada uno, y cada uno es un brillante, destacado, aportador de muchas cosas para la educación de México del siglo finales del XIX, pero sobre todo de la construcción del modelo educativo del siglo XX. O sea, toda esa construcción de método, las metodologías, ¿no? Ay, ya llegó el nuevo programa de estudio, ya llegó la reforma curricular, porque lo de hoy es lo de ayer. Ya llegó la reforma, entonces espantado, y ahora cómo le hago y cómo le... Don Gregorio y Rebsamen y los grandes pedagogos, vamos a hacer guías metodológicas para enseñarle a los maestros cómo deben enseñar bajo el nuevo plan de estudios, programas de estudio y libros de texto. Pero las vendían, ¿no? Entonces ellos hacían sus guías y vendían sus guías, pero sus guías eran buenísimas, porque era cómo aplicar el nuevo método. Si yo venía de un método, no sé, del método de Pestalozzi, y era un método súper innovador, ¿cómo le hago? Ahí tienes tu guía metodológica. Y los artículos que se publicaban aquí, y les decían cómo dar una clase para hablar sobre las plantas, qué material tener para... ¿sí? Entonces, la revista se dedica a dar apoyo al profesor. Bueno, déjenme ver. Algunos estados de la República, además para que no vean que son cuentos: Jalisco, Colima, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México. Una parte importante. Bueno, ¿cuáles son las nuevas temáticas? Vamos a poner... bueno, ahí está el nombre de la profesora que se trajeron todo el método y lo publicaron en la revista. Y tenía imágenes, porque la aguja se agarra así, se pone así. O sea, no era, agarre usted la aguja. Pues quién sabe cómo agarro la aguja, ¿no? Entonces les ponían todas las imágenes seriadas para que la maestra le enseñara a las niñas. Un método parece que muy, muy famoso. Ahora, aquí es otro tema. Bueno, es que esta revista tiene tantísimo que me espero lograr proyectarles lo más que se pueda. No se va a poder todo, pero espero en el breve tiempo que tengo, pues mostrarles gran parte de esta enorme riqueza. Otra riqueza que me gustó fue ver los artículos de autores extranjeros. Bueno, al principio me empecé a quedar así como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, los están llegando estos artículos, si ustedes pueden ir viendo ahí, por ejemplo, de Ecuador, de Chile, de Francia, de Italia, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Rusia, Inglaterra. Solo les hice una muestra, porque son como, híjole, más de 200 artículos de extranjeros, Perú, Colombia, etc. Ahora, hice una clasificación por los países y por las temporalidades, porque en un principio, fíjense, había un contacto con América Latina precioso. Esa es la palabra. Argentina, Cuba, Ecuador, Honduras, bueno, América Latina. Había mucho intercambio globalizado. Una revista que se está globalizando, que se leía y que he localizado números en la Biblioteca Nacional de Maestros en Buenos Aires, por ejemplo. Pero después viene un cambio. Llega Europa, Francia, Alemania, etcétera, ¿sí? Entonces vienen Estados Unidos, Japón,
Ay, había uno que me sorprendió mucho, que ahorita no me acuerdo, pero un país que dije, ah, caray, también con este se metieron. Entonces, países así que uno diría, ¿cómo? ¿No? Japón, Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, por supuesto, ¿sí? Entonces, una revista que está trayendo artículos, vean, ahí está, ¿no? Lecciones de cosas, métodos, pedagogía, bueno, temas que ahorita espero que ya nada más con eso trataré de, bueno, nuevas temáticas para la revista, el contenido temático, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los temas? Ahí les van. Los temas principalmente están concentrados en las disciplinas que se dan en la currícula. O sea, muchos de los artículos eran para apoyar las disciplinas, ¿sí? La historia, las matemáticas, la geografía, etc. Luego estaban las que tenían que ver con temas como, por ejemplo, la legislación educativa, los proyectos de las escuelas, la oratoria, etc. Las materias ya las ven ustedes, aquí es este. Mejor se los concentré porque si no era una barbaridad. Hay artículos de una belleza que ustedes dicen, hasta uno dice, ay, lo voy a leer. Bueno, hay algunos que hasta uno les sirven hasta la fecha, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la...? Están pensando en una formación científica. Vamos a ser de los países con el... Van a decir, qué barbaridad, ¿y qué nos pasó luego? Con el nivel formativo más alto en ciencias, matemáticas, física, astronomía, química, en primaria, y primaria superior, que ellos le llamaban, que es como la primaria completa. En ese tiempo eran 4 de primaria básica y luego eran 2 de primaria superior, es 6 años. Bueno, el área científica le metieron con todo. De ahí viene el método objetivo y las materias de lecciones de cosas y las materias de ciencia. ¿Y por qué llevan cosmografía? ¿Y por qué llevan esas materias fisiología y medicina? Porque quieren una formación científica de un niño de primaria. ¿Por qué? Porque es muy probable que el 95% no va a otro lado. Termina con esa escolaridad. Entonces termina ya con eso. Y después vendrá la formación en cuestiones de salud y fisiología, higiene, medicina, cuidado del cuerpo, pandemias, sí, cuestiones de espacio escolar, sí, mucho tema de salud. Luego, temas de morales y valores, historia de México y la general, ¿ok? Entonces, ese es, pero al punto es ciencias. Ahora, las materias que les decía yo, ¿cómo vienen? Las materias de la currícula de educación primaria. Ahí déjenme ver el mío, porque si no, desde aquí no me voy a entrar. Bueno, la primera, la educación física, son todas las materias de la currícula, ¿cierto? O sea, es lo que llevaban los niños. Educación física, gimnasia, ciencias naturales, biología, geografía, urbanidad. Vean nada más la currícula, ¿eh? Y ahora se quejan. No, hombre, aquí estaba cargadita. Pero ¿no les parece que está muy interesante que un niño de primaria lleve cosmografía, que lleve historia de México, que lleva, bueno, materias de la currícula de primaria y normal, ojo, también hay unas que dicen pedagogía porque es normal, escuela normal, pero bueno, todos los artículos están alineados a eso. ¿A qué están alineados? Nuevos métodos. Método onomatopéyico. Claro, don Gregorio Torres Quintero inventó el método onomatopéyico. Lectura-escritura. Luego, los métodos pedagógicos, como el método objetivo o intuitivo, los métodos de escritura, que hubo varios métodos que se inventaron en la época, y los mexicanos fueron muy, ¿cómo decirles?, muy especializados, porque esos métodos se exportaron y ganaron premios, como el que les digo en Francia y Estados Unidos. Luego, varios pedagogía. Aquí viene una serie de temáticas, poemas, cuentos, mucho sobre disciplina escolar, historia de la educación para los profesores, materiales escolares, como les digo, materiales escolares que ustedes no se imaginan el mundo que es material escolar, ¿no? Es un mundo, es las hojas, los tinteros, los pequeños instrumentos de geografía para los laboratorios, porque llevaban laboratorio de química y física en primaria. Bueno,
Ahí viene todo. Materiales didácticos, atlas botánicos, láminas, cuadros murales, estampas, cromos, educación artística, conferencias pedagógicas. Bueno, ustedes pueden ir leyendo la diversidad de temáticas de varios pedagógicos. Bueno, ¿y la otra? Bueno, entonces, aquí tenemos... falta otro. Aquí está magisterio, digo, me falta uno. Magisterio. Claro, si los maestros que estaban ahí leyendo esos artículos eran maestros que, ahora sí como dicen, de carne y hueso, y que comían, entonces les interesaba el tema laboral. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a quitar? ¿Nos van a aumentar? ¿Me van a contratar? ¿Me van a correr? ¿Ya no sacar? O sea, empieza toda la parte laboral de los maestros. Y este era un órgano de difusión. Oigan, fíjense que ya va a haber jubilación. ¡Ay, va a haber! Pues tráiganse esto, ¿no? Que si no tienes, como ahora, si no tienes tu CURP, no te hacen nada. No, tienes que traer tu título, pero de la normal. No es que yo estudié con mi tía. No te vale. ¿Sí? Todo eso les decían. Bueno, una cantidad de cosas preciosas. Pero viene el seguro, por ejemplo, tenían cajas de ahorro, bueno, muchos temas. Libros de texto, aquí se dieron vuelo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos normalistas son autores de libros de texto. Entonces hacían publicidad de sus libros, ¿no? Acaba de salir el eminente libro del profesor Luis de la Brena. Pues sí, Luis de la Brena del comité editorial, ¿no? Y ahí sale. Era muy buen libro, por cierto, no crean que era chafita, era muy bueno. Pero además le sacan la publicidad. El libro se va a vender en la librería por Rúa y ¿no? Entonces estaban mucho, pero también había artículos sobre libros de texto. O sea, ¿qué es un libro de texto? ¿Para qué sirve un libro de texto? ¿Qué aprendo de un libro de texto? Creo que hasta deberíamos de leer ahorita esos artículos. Nos vendrían muy bien por el tema del debate del libro de texto. Bien explicaditos. ¿Qué es un libro? Porque resulta que el libro de texto que se sale en los años, en este momento, tiene su propia historicidad que remonta a este momento, donde se establece toda la reglamentación y todo como es un libro de texto. Ay, no lo han movido para nada, desde el siglo XIX. Aunque cambien los métodos y aunque cambien las presentaciones y las tecnologías, la estructura es la misma. Y si no, otro día ahí les platico las diferencias y van a decir, caray, pues es lo mismo. Y aquí les empiezan a decir artículos de verdad preciosos sobre los libros, pero no sobre un libro de texto solo, sino sobre los contenidos y sobre cómo usar un libro de texto, porque no todos sabían usar un libro de texto. Bueno, y finalmente varios, que también ahí hay una diversidad de temas sobre los indígenas, notas biográficas. Se moría un profesor y sacaban una nota preciosa que a los historiadores nos sirve porque ahí venía mucha información de ciertos autores, o de salud pública. Fíjense, de salud pública, María, tú que te dedicas a esa área, hay bastantes cosas sobre salud pública que a mí me parece, claro, porque es un boom en el porfiriato de todo lo que va a ser la salud. Estos maestros dicen, esto es importante, hay que ponerlo aquí. Porque los maestros de todo el país tienen que entender que es la salud pública, porque la salud pública es donde están nuestras escuelas. Entonces, bueno, termino con eso, ya estoy terminando. Bueno, ahí podemos ver, si quieres ponerle los temas de interés, atrasito, por fin, yo sí, así. Bueno, ahí están para que ustedes vean los temas moral, geografía, civismo, bueno, lo que yo ya les había comentado ahí. Y bueno, creo que en la parte internacional, creo que es un área donde es importante detenernos, porque es como una revista de este momento tiene vínculos internacionales tan fuertes. Hay 4 ejes que ya no me va a dar tiempo de presentarles, en los cuales se sostiene esta revista, pero fundamentalmente yo creo que me quedaría con decirles que tienen que fortalecer las líneas disciplinarias, tienen que fortalecer la línea científica de una manera muy importante y tienen que fortalecer la parte histórica, cívica y la del cuidado del cuerpo del niño, lo cual me parece súper moderno. El cuerpo del niño. Había artículos, solamente les comento uno, porque sí hay como muchos, sobre el suicidio. Uno pensaría, ay, pues el suicidio es algo moderno, ¿no?
Bueno, ya Emile Durkheim tuvo que escribir el suicidio para decir, no, espérense tantito, porque esto viene. Y en las escuelas se está hablando que los maestros deben de hablar sobre el suicidio. Y hay un artículo muy interesante sobre esto. Y bueno, ¿cuál es la segunda línea? Aparte de la ciencia, la nueva pedagogía. Nuevos métodos, planteamientos, y que todo esto lo tienen que asimilar los maestros, porque si no, ¿quiénes van a dar las clases? La tercera es, los artículos también tienen que dedicar, y dedican varias cosas a los libros de texto, y la cuarta línea, a divulgar el interés y tópicos sobre las cuestiones prácticas, formativas y culturales. Yo a veces digo que no se les fue una. No les voy a hablar ya de esos autores, porque de verdad que cada uno de ellos era gente... Saben, no podemos entender quizás hoy el compromiso de estos maestros, porque de verdad era un compromiso real, era un compromiso nato. No era, ay, voy a la escuela porque, pues, si me pagan más en esta, mejor no. Era un compromiso patriótico, siglo XIX, es el romanticismo, todo esto, de verdad educar a los niños, de verdad llevar lo mejor de la educación a las escuelas, porque en ello estaba la formación de un país, en ello estaba la formación de los niños de un siglo que estaba terminando y que les deparaba un siglo muy álgido que iniciaba con la Revolución Mexicana. Y estos niños son los que van a participar en esa revolución. Entonces, les toca un siglo que realmente fue un siglo muy importante. Y quisiera comentarles nada más que había una cita que quería yo cerrar con esa cita que me gusta mucho, que me parece muy pertinente para lo que estamos aquí terminando. Nada más denme un segundito y ya me voy con ello. Ay, pues ahora no la encuentro. Bueno, simplemente decir que aquí está, ¿no? La prensa pedagógica buscaba ser el gran divulgador de los conocimientos empleados con frutos en la escuela pública. El único medio de dar a conocer a un gran número las ideas propias referentes a la pedagogía moderna, ser la evolución de la escuela que pasa ante la vista de los maestros, ser el adelanto de la metodología que llega en cuartillas de papel, allí donde hay un cerebro que piensa, un hombre que estudia, un maestro que se sacrifica, están estas publicaciones periódicas. Es una cita de la doctora Leticia Moreno que me gusta, porque estaba en juego el cuerpo, la mente y el cerebro de los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosalía Meléndez. Vamos a dar unos 10 minutitos para comentarios, para plantear preguntas. Aprovechemos a la doctora, ¿no? Ahora que la tenemos aquí. ¿Quién quiere tomar la palabra? Es que fue muy clara mi exposición. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Es un privilegio tener esta oportunidad, ¿no? A veces nos encontramos a los profesores en los pasillos, pero no los identificamos. Estamos, por ejemplo, aquí hay algunos estudiantes, varias de teoría pedagógica contemporánea, entonces hemos estado trabajando también la relevancia, bueno, para la conformación de la teoría pedagógica de otras ciencias auxiliares, entre ellas la historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, María. Adelante. Me voy a bajar para pasar el micrófono. Gracias, buenas tardes. Pues nada, qué bonito paseo por la historia de esta revista en particular. Y tengo dos comentarios, bueno, una pregunta. Primero, en tanto este es un coloquio de investigación, ¿no? De resultados de investigación, y la mayoría de nuestro público son estudiantes, ya lo dijo la profesora Conchita,
Me gustaría que nos comentaras, que nos compartieras cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación. Porque de pronto uno llega y expone y nadie se imagina todo lo que significa un trabajo de investigación con estas características. Porque para llegar a estos resultados han pasado años. Entonces, un poquito que nos definas esa parte y, en consecuencia, qué papel jugó el acervo de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, que bueno, tú lo sabes mejor que nadie y es bueno que lo sepan los estudiantes, es uno de los acervos más ricos en México de libros con temas educativos. Entonces, esa pregunta. Y lo otro, y una segunda. Esta revista tenía una sección de preguntas del público, ¿sí? Porque finalmente también eso va dándonos a los historiadores datos de qué tanto circula una revista, de si es leída o no leída, y de la demanda o no que pueda tener. Esos dos aspectos, y gracias. Voy a pasar el micrófono por aquí, hay una participación más del público y después le damos la palabra a la doctora. Buenas tardes. Doctora, yo quisiera saber dónde realizó sus estudios y qué fue lo que la llevó a hacer esta investigación, porque la verdad la escucho hablar y súper apasionada con el tema, pero justo lo que preguntaba la profesora, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer esto? Y bueno, la escuela de donde usted es egresada. Bueno, pues qué interesante exposición, qué trabajo tan arduo, ese trabajo de archivo y análisis, es un trabajo arduo y que hay que tener mucha pasión, que es lo que nos transmitiste en esta exposición. Me pareció muy interesante esta parte donde concluyes y dices, ahí se formaron los que participaron después en la revolución. Creo que eso es una idea bastante fuerte, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que lo que uno hace no tiene trascendencia, o lo que se hace en un momento dado no tiene trascendencia. Y creo que esta mirada histórica nos hace pensar, ¿no? ¿Qué trascendencia va a tener lo que estamos haciendo? O sea, nos permite preguntarnos también ahora. Y lo otro era ya más una pregunta, no conozco bien el periodo mucho, conozco más el siguiente, ¿no? En la formación de docentes, en el siguiente sabemos que la mayoría de los docentes no hacían la escuela normal. ¿Los qué? Eran captados en el terreno. No te escuché lo último, perdón. Leer y escribir, que no. Y entonces es que los muy docentes interesante no hacían la escuela normal. que reflexionan sobre el papel que esta revista tenía en esa formación docente, ¿no? Sería mi pregunta. Nos pasan el micrófono para no atravesar. Ay. Pues realmente agradezco muchísimo las preguntas porque eso significa que les interesó. Y a veces nuestros temas, de pronto, como diría mi hijo, ay mamá, pero ¿a quién le interesa el estudio de los pupitres? ¿Cómo? Por favor, no me digas eso. Le digo, claro que son muy importantes los pupitres, ¿no? Y creo que a veces son temas tan especializados que parecieran que no tienen mucho sentido, pero tienen más del que nos imaginamos, ¿no? Entonces sus preguntas, de verdad, muchas gracias, porque eso me alienta a que nuestros estudios pues deben de seguir, ¿no? Y bueno, voy con lo que me preguntaba la doctora María. Sí, la investigación duró 3 años. 3 años.
Realmente un año fue de súper revisión de las revistas, porque no nada más es que está ahí la revista, ¿no? Primero encontrarlas, ya las tengo, luego hay que imprimir todo. Por eso luego dicen, es que historia, los trabajos de historia no cuestan. Yo, ¿ustedes están sentaditos en un archivo? No, pues sí, pero también me tomo mi café y también imprimo. Y también tengo que trasladarme, entonces había que imprimir todo, porque si no, no se podía. Eso de estar viéndolo en la computadora era imposible, porque hay que hacer todo un trabajo de catalogación, ya sabes, ¿no? Entonces, 3 años, me llevó 3 años y afortunadamente en esos 3 años tuve mi año sabático. Tuve un año sabático, o sea, esta investigación ya terminó, ya tiene, pero cuando hice mi año sabático fue cuando empecé a vislumbrar este proyecto, ¿sí? Entonces, en ese año sabático tuve el tiempo de pensar muchas cosas sobre el tema, cosa que no nos da cuando estamos en nuestra vida laboral activa. Claro. Pero el trabajo, y estuve en el Colegio de México haciendo una estancia. El trabajo 3 años. 3 años donde de pronto ya necesitas que te ayuden, ¿no? Entonces contraté a la novia de mi sobrino, que no se casó con ella, pero bueno, eso ya fue otra historia. Yo dije, qué barbaridad, la ayudante tan buena que me salió. ¿Por qué? Porque era un montón de cosas que había que... Hice un dossier, que bueno, no se los presento aquí, pero tengo un dossier de 100 páginas, donde se capturó todos los artículos de mis maestros, mis temáticas, todo esto está en un dossier. Y captura, bueno, ahí sí fue, les digo, pues la novia de mi sobrino, y de pronto, pues sí, yo le pagaba... No tenía asistente de investigación, no tenía servicio social, no tenía nada, ¿no? Mi sobrino también le pagué. Entonces, hacia algunos que se animan porque les dicen, uy, como que el tema decía, no, ¿no? Como, pero ya cuando empiezan, ya les gusta. Ay, uy, está muy, ay, ¿qué habrá pasado con no sé qué? Ah, ¿verdad? Esto está bueno, les dije, aquí hay chisme. Entonces, hay que seguirle. Entonces me ayudaron, mi sobrino y que les pagué para ayudarme a capturar. Entonces, fueron 3 años de mucha paciencia, porque tuve que hacer clasificaciones y en color tal van estos, en el color tal estos, como que uno se va inventando tu metodología. Yo creo que uno inventa su metodología a partir de su objeto de estudio, ¿no? ¿Qué tienes, cómo lo tienes y dónde lo tienes? Bueno, me facilitó mucho tener una gran parte digital. La otra está aquí, pero en ese momento no podía fotografiar nada, ni lo tuve que capturar a manita, ¿no? A manita, ¿no? Con mi computadora y ir capturando. Bueno, no, María, fíjate que no había un área donde los lectores se comunicaran con los de la revista. Yo la circulación la vi por varias razones. Localicé números en otros estados de la República. Luego en los expedientes de los maestros, porque tuve que revisar a mis autores, a estos y a varios, y ellos mencionaban que habían tenido la revista en tal lado, entonces tuve que hacer como una pesquisa diferente, dado que no la tenía, pero por el número de revistas que se vendían, pues yo creo que se vendía bien, sí se les acababa. Tuvieron una época de crisis, fue como por allá de 1906, que viene como una medio crisis del porfiriato, y no tenían dinero. Y entonces manda Gregorio Torres Quintero y dice, oigan, casi, pues no hay dinero, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Y cooperacha. Hubo cooperación de todos y sostuvieron la revista. Y después ya otra vez se volvió a activar y tal, pero no había. Pero hubo otras formas de cómo la fui rastreando la circulación. Bueno, y la otra, creo que cuando los maestros leían los artículos, se los explicaban a sus alumnos. Los maestros fundamentalmente eran maestros empíricos, maestros que no habían ido a la normal. La mayoría de los maestros no fueron a la normal. Las normales se crean en las últimas décadas del siglo XIX. Hay una promoción brutal, eso sí, para que vayan a la normal, pero no todos van a ir a la normal por 1000 razones. Pero el Estado se pone la idea de, si no vienes con un título avalado, no te jubilo. Entonces hay maestras que tenían 60 años y estaban haciendo sus cosas para la normal, porque si no, no las jubilaban. Eso sí, digo, tampoco hay que decir que don Porfirio todo mal, les tomó en cuenta su antigüedad. Eso fue algo un buen
¿cómo decirlo? Un buen acto, ¿no? Porque si la pobre maestra tenía 60 años y llevaba dando clases 50 no, ¿verdad? 30 o 40, Sí, 40 puede ser. ya perdió 40 años de su vida. No, le tomaron en cuenta eso. Y después vienen unos famosos programas que ya no es del Porfiriato, como de capacitación, algo así, que eran en las vacaciones. Sí, pero los maestros normalistas, sí hay una promoción brutal en el Porfiriato, pero se atraviesa la revolución y luego vienen los cambios y bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero la mayoría eran maestros empíricos, para los cuales esta revista les venía como anillo al dedo. Porque cuando iban a leer un artículo que habían escrito en Alemania sobre la gimnasia, que estaba en alemán, nunca. Pero aquí se los traducían, porque había traducciones. Entonces, sí. Y aquí algo importante también lo que dices de la revolución. Me encanta una frase de Robert Darnton que dice que cuando leemos somos viajeros furtivos. Nadie se mete en tu cerebro por más que se quieran meter. Por más que haya una ideología, por más... Hay un huequito donde te vas. Y el Porfiriato no se imaginó que iba a crear a sus sepultureros, a los que iban a hacer la revolución. Porque estos niños, estos maestros, pues eran porfirianos. Y muchos de ellos se convirtieron en los secretarios de los generales y de todos los de la... Los maestros jugaron un papel muy importante en la revolución. Y los niños ya no eran niños, ya eran jóvenes. Entonces, los prepararon, los formaron con metodologías, con modernidad, con una mirada distinta. Y bueno, esa palabra la retomé de François Xavier Guerra. Los regímenes no saben, pero crean las bases de sus sepultureros. Tienen los días contados. Y el Porfiriato los tuvo. ¿Sí? Se echó 34 añitos, pero los tuvo. Entonces, creo que eso pasa con estos jóvenes, estos niños y estos maestros que leyeron. Y bueno, y finalmente la parte de mi formación, bueno, de una formación así medio diferenciada. Soy licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco, luego hice un máster en la Universidad Autónoma Chapingo en Sociología, luego hice otro máster en España, en la Universidad Pontificia de Salamanca, y luego hice mi doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, y mi postdoctoral lo hice en la Universidad Complutense de Madrid en Teoría Pedagógica e Historia de la Educación, ¿no? Entonces, yo vengo de la sociología, después yo dije un viraje así como de los de Fórmula 1 y me fui para la historia. Y de ahí, bueno, ya tengo muchos años, muchos más que de socióloga, de historiadora, y mi línea de investigación tiene que ver con la historia de la educación, ¿no? En maestros, libros de texto, publicaciones periódicas, etc. Y bueno, pues no es comercial, pero pues aprovecho. Y parte de este resultado yo lo publiqué en un artículo en la revista Aula de la Universidad de Salamanca. Entonces hubo un dossier específico sobre revistas pedagógicas y me invitaron que si podía enviar algún artículo. Bueno, entran a dictamen, ya saben toda esta historia, pero está publicada en la revista Aula, una partecita que solo le dediqué al tema de la parte de los artículos internacionales, esta parte internacional que a mí me parece que es muy interesante. Y bueno, pero sí, soy historiadora de la Ibero. Y pues no sé, creo que era todo, ¿no? Y bueno, pues con eso termino, pero les voy a leer unos cositos para que vean qué bonito y se animen a escribir algo sobre esto. Cualquier revista, hay una de revistas, la Escuela Normal, la Higiene, bueno, hay como 1000. Por ejemplo, hay uno que se llama Atletismo o Vigor, que era de gimnasia o educación física. Otro, Cálculo Mental para niños de primer año. Otro, para bañarse. Una esponja. ¿Qué es una esponja? Y el baño. Pues no sabían que era una esponja y cómo bañarse, pues ahí está, la esponja y el baño. Cosmografía, la luna no tiene atmósfera. Gramática, las palabras normales. A ver, les voy a preguntar qué son las palabras normales, ¿eh? Aritmética, los complementos del 10. Yo aprendí hasta matemáticas con lo del con lo del maestro Julio. Instrucción cívica, deberes del ciudadano y del mexicano. Ese para mí. Educación artística, la educación artística y los niños.
Historia Patria, la obra de Hidalgo. Geografía, el Valle de México. Español, el análisis en el estudio de la lengua materna. Bueno, acuérdense que es la promoción del español. Física, grados de solidez y liquidez de los cuerpos. Geometría, medición de superficies. Trabajos manuales, los 2 métodos fundamentales para su enseñanza. Biología, marcha general de la sangre en los mamíferos y aves. Escritura, la letra inglesa en la escuela primaria, la que llevaba. Lectura, discusión, la lectura de la lectura, discusión de algunos principios. Interesantes, ¿no? Bueno, creo que habla de una revista a mí me parece una revista muy moderna, muy vanguardista, muy novedosa, pero que tenía detrás un cuerpo editorial y a un director con un peso fuerte. Aquí están nuestros editor y director. Gracias por estar con nosotros, a ellos y a ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Rosalía Meníndez. Gracias a quienes nos acompañaron hasta el último momento. Educar para transformar.